El caso Maduro-Cilia Flores entra en fase crítica. Buscan evitar que Diosdado Cabello, Nicolásito y hasta el Niño Guerrero accedan a información sensible. ¿Se le escapa de las manos? Delcy Rodríguez ante su mayor crisis. Marcharán a Miraflores. Venezuela en subasta. Los planes del chavismo, la oposición y Estados Unidos. Les contamos. Cuando la información se cierra es porque algo pesa. Amigos, qué gusto saludarlos este jueves 26 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique y en nombre de todo el equipo de Impacto Venezuela les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión matutina. Comenzamos. El caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores entró en una fase crítica. La Fiscalía decidió blindar pruebas clave y restringir información sensible para evitar filtraciones hacia otros acusados, aún prófugos dentro del mismo entramado de poder. Entre ellos, figuras como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra o alias El Niño Guerrero. La defensa insiste en tumbar el proceso alegando que las sanciones impiden pagar a sus abogados con fondos bloqueados. Quique Frías nos cuenta más. Sigue en curso el complejo juicio en Nueva York contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y la Fiscalía estableció un importante límite judicial para proteger una investigación delicada, definido como Proposed Protective Order. El gobierno solicita respetuosamente al tribunal que emita la orden de protección que prohíbe a los acusados compartir el material de descubrimiento con los 4 coacusados nombrados en este caso que aún no han sido detenidos. La orden busca proteger los más recientes hallazgos e investigaciones de otros acusados prófugos, entre los que se mencionan a Diosdado Cabello, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, el exministro de Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, y el jefe criminal del Tren de Aragua, alias Niño Guerrero. El alcance de esta orden de protección abre posibles conjeturas. ¿Podría abrirse una ventana de cooperación entre los Maduro Flores y entregar información clave que incrimine a otras figuras del régimen venezolano? Sobre este complejo tema conversamos con Luis Manuel Marcano. Bien, la Proposed Protective Order no implica necesariamente que exista un acuerdo de cooperación entre Maduro y Cilia Flores y la Fiscalía. Este tipo de órdenes es bastante común en el proceso criminal estadounidense y busca regular cómo se comparte la información sensible entre las partes, especialmente en casos complejos y con múltiples acusados. Mira, es una medida procesal de resguardo, no una señal directa de colaboración. Y al mismo tiempo, la defensa de Maduro Flores hace ruido de la supuesta imposibilidad de pagar a los abogados debido a impedimentos de Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, se vulnera la 6ª enmienda de la Constitución estadounidense. Las autoridades han sido claras en que los pagos deben salir del bolsillo de los acusados, no del Estado venezolano. ¿Existe la posibilidad que se desestime el caso debido a este impedimento? El argumento del bloqueo es más bien una narrativa pública que una cuestión determinante en el proceso penal. En Estados Unidos existen mecanismos legales para manejar esos escenarios y el tribunal suele ser muy estricto con el origen de los fondos, precisamente para evitar irregularidades. Y una desestimación del caso por este tipo de disputa es altamente improbable. Para que un caso penal federal se caiga, tendría que haber fallas graves en la acusación, violaciones sustanciales al debido proceso, falta de pruebas. Un conflicto sobre el pago de abogados por sí solo no tiene ningún peso jurídico para desestimarlo. Los cargos en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores son terrorismo, conspiración para importar drogas a Estados Unidos, dotación de armas a grupos criminales, en un expediente que apunta a la estructura del denominado Cártel de los Soles. No está claro si los acusados estarán presentes en esta fase del juicio de un caso que concentra la atención de todo el hemisferio. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Tu voz también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Mientras la Fiscalía de Estados Unidos blinda pruebas clave en el caso Maduro Flores, la defensa intenta frenar el proceso, pero la gran incógnita es, ¿qué están tratando de evitar que se sepa en este momento del juicio? Participa y haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales. Te leemos en la emisión estelar. Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela, enfrenta su primer gran desafío de presión social. Gremios de trabajadores y estudiantes han convocado una movilización hacia el Palacio de Miraflores el próximo 9 de abril
para exigir un aumento salarial urgente y soluciones reales a la crisis económica. La tensión crece mientras las protestas comienzan a replicarse en diversas regiones del país. Juliana Palmar con los detalles. Trabajadores públicos, sindicatos y estudiantes universitarios anunciaron una movilización nacional para el 9 de abril en el Palacio de Miraflores. Desde la Universidad Central de Venezuela, dirigentes sindicales llamaron a marchar para exigir respuestas sobre el salario mínimo congelado desde hace años. La protesta busca llevar la presión directamente a la sede del Ejecutivo, en lo que sería la primera gran manifestación dirigida a la encargada de la presidencia. Los economistas, que se alcanza, que si $200. Señores, la inflación nos tiene montado aquí en $1.500 y la Constitución te habla precisamente de eso en el artículo 91. Así que esa mesa que pretende instalar Delcy Rodríguez con nosotros no va. Pues delante de todo el mundo y con todos los sectores representando sus puestos de trabajo es que nos vamos a sentar. Le anunciamos que de no ser satisfactoria la propuesta por los hermanos Rodríguez, estamos convocando nuevamente para el 9 de abril a todos los venezolanos a ir a Caracas, a marchar hacia Miraflores para que los hermanos Rodríguez den la cara. La presión social ocurre en medio de un fuerte deterioro del ingreso de los trabajadores. El salario mínimo oficial se mantiene apenas en 130 bolívares, equivalente a 25 centavos de dólar mensuales, según la tasa oficial. Mientras, el Ejecutivo ha sustituido los aumentos salariales por bonos que no generan beneficios laborales. En contraste, el país ha seguido recibiendo ingresos de al menos 300 millones de dólares por exportaciones petroleras y que, según el gobierno, los ha usado en salarios, pero sectores sindicales cuestionan el destino de esos recursos. Nosotros fuimos a la Asamblea Nacional a pedir, mediante un comunicado, una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional y con la presidenta de la República. ¿Qué respuesta? No nos han dado ninguna, por eso entonces intentamos llegar hacia Miraflores, que vamos a Miraflores a conversar con ella. Vamos a conversar, nosotros no la vamos a tumbar porque el pueblo sencillamente el pueblo lo que tiene en su mano es la Constitución, la ley del trabajo y el hambre y las necesidades, en donde esperamos que ella sea parte de la solución y no del problema. Sencillamente que se reúnan con los bases, que discutan con nosotros qué es lo que podríamos llevar y nosotros podríamos discutir el tema de las prestaciones sociales. No puede ser que a rajatabla es que las elimine. ¿Qué es lo que buscamos los trabajadores que estamos protestando? Porque en eso debo decirte que tenemos algo común, una protesta, las protestas que se vienen realizando, donde hemos participado todos. Bueno, lo venimos haciendo en función del tema laboral, del tema de orden social. O sea, yo ahorita cuando me preguntan alguna cuestión, yo señalo que mi partido político en este momento es el salario. No puede ser otra cosa. Entonces, creemos que no debemos caer en el esquema de la confrontación, en el esquema que nos ha venido perjudicando durante años. Pero la protesta ya no es solo caraqueña. En distintos estados del país también se registraron concentraciones de trabajadores y estudiantes que replican las mismas exigencias. En el estado Táchira, la tensión escaló cuando durante una manifestación en San Cristóbal fue detenido y posteriormente liberado el dirigente juvenil José Antonio Sánchez Vivas. Organizaciones estudiantiles denunciaron el hecho como un acto de represión y advirtieron que no se trata de un caso aislado. Saliendo de la manifestación nos interceptó aparentemente el DGCIN, el SEBIN, no sabemos muy bien porque la concentración nos está amedrentando y secuestraron a mi hermano, a mi compañero de lucha, José Antonio Sáenz Vivas. Yo logré escaparme, me herí un poco, bueno, no me importa realmente, me interesa es la libertad de mi compañero, mi hermano de lucha, José Antonio Sáenz Vivas, de la libertad de todos los presos políticos. ¿Qué les dicen? No, nada, simplemente nos llegaron armados intentándonos quitar la moto, lo de los teléfonos y llevándonos secuestrados. Así, la marcha del 9 de abril se perfila como algo más que una protesta laboral. Para muchos analistas y dirigentes sindicales, será una prueba política para Delcy Rodríguez. Medir si el gobierno responde a la presión social o si se abre un nuevo ciclo de conflictividad en las calles de Venezuela, en la que en el mes de febrero se han registrado 599 protestas, de las cuales 423 son por la liberación de los presos políticos y exigencias de mejoras salariales. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Con 19 trimestres consecutivos de supuesto crecimiento y 303.000 millones de barriles en reservas, según la OPEP,
El discurso oficial intenta posicionar a Venezuela como un destino en recuperación, pero esas cifras se convierten en el centro de una disputa mayor. Gobierno, oposición y Estados Unidos coinciden en que el país necesita inversión, pero compiten por definir quién controla las reglas, el relato y las garantías de ese proceso. Génesis Pérez con el informe. Las cifras están ahí, ordenadas y repetidas como un guión. 19 trimestres consecutivos de crecimiento, 5 años de recuperación, 303.000 millones de barriles en reservas y proyecciones de expansión de 2 dígitos. En la narrativa de la encargada de la presidencia venezolana, Delcy Rodríguez, los números no operan como un diagnóstico económico verificable, sino como una herramienta de persuasión orientada a inversionistas internacionales. Estamos asegurando inversiones y garantizando el futuro, lo que se llama estamos sembrando el futuro. La insistencia en crecimiento, seguridad y reservas plantea un momento de estabilización que compite con un país percibido como un territorio de riesgo tanto para los de afuera como para sus mismos ciudadanos. Y ahí aparece el otro costo menos visible, el reputacional. Para empresas globales, entrar en Venezuela no es únicamente evaluar reservas o tasas de crecimiento, sino asociarse con una estructura política aún cuestionada internacionalmente y con figuras bajo señalamientos de corrupción. Ese nepotismo que se maneja en Venezuela nos lleva a que no solo Delcy tiene acusaciones de narcotráfico, corrupción, tráfico de influencias, sino que en general la cúpula del chavismo, como sucede en cualquier estructura del poder, con el tiempo se va corrompiendo. Según reveló el diario ABC, Rodríguez busca negociar con Washington el acceso a unos 4.900 millones de dólares bloqueados por el Fondo Monetario Internacional. Allí la administración del presidente Trump avanza con su propia arquitectura de influencia, demostrando que la diplomacia estadounidense es la que define el rol del capital en el futuro del país. La encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, sostuvo reuniones en Caracas con inversionistas, dejando claro que el sector privado estadounidense será fundamental en la Venezuela que viene. Pero el tablero no se limita a 2 actores. Desde la oposición, el diplomático Edmundo González Urrutia plantea multiplicar la producción petrolera, abrir el sector bajo estándares internacionales y atraer inversión masiva como base de una transformación económica. La propuesta, respaldada también por la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, incluso proyecta niveles de producción de hasta 5 millones de barriles diarios bajo nuevas reglas del mercado energético. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos tiene que avalar las solicitudes y la planificación o las propuestas que ya ha venido haciendo. Cualquier mejora en las condiciones de vida de los venezolanos que tenga como origen una propuesta, una decisión, una sugerencia del equipo de María Corina, pues por supuesto va a mantener viva la llama del respaldo. Bajo estas premisas, el gobierno chavista, la oposición venezolana y la administración estadounidense coinciden en algo esencial. Venezuela necesita inversión, pero difieren en quién controla las condiciones, el relato y las garantías. Las cifras dejan de ser datos y se convierten en armas, promesas de futuro que compiten por convencer a un mismo actor, el inversionista, que no solo evalúa rentabilidad, sino quién tiene realmente el control del país al que están a punto de entrar. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En la Asamblea Nacional se mueven los peones, pero no todos juegan bajo las mismas reglas. Se crea una nueva comisión parlamentaria de amistad para llevar a cabo las acciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, que expertos aseguran fracasará nuevamente por parte del oficialismo. María José Prado nos amplía. En medio de un escenario político cada vez más fragmentado, distintos peones comienzan a moverse sin que exista un escenario claro de consenso sobre las reglas democráticas que deberían regir el juego. La reciente propuesta de conformar grupos parlamentarios de amistad y los pronunciamientos cruzados evidencian tensiones dentro del propio tablero político venezolano. Propusimos y fue aprobado por la Asamblea Nacional el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Estados Unidos. Venezuela debe recuperar la confianza internacional y posicionarse como un proveedor energético confiable para el mundo. Por un lado, el diputado Antonio Ecarri, identificado con posturas de centro y con un discurso orientado a la mediación política.
Por el otro, Pedro Infante figura alineada al chavismo. Ambos ahora coinciden en un mismo proyecto parlamentario, lo que para algunos sectores refleja un intento de equilibrio, pero para otros una estrategia de control interno. No nos olvidemos que hay un ambiente político burocrático, pragmático, sin profundidad en lo que hay que hacer por los intereses nacionales. Y en ese sentido, los grupos parlamentarios de amistad se hicieron justamente para que los parlamentos del mundo coadyuven a las buenas relaciones entre los países. Lo que pasa es que aquí hay una lucha por ver quién se retrata con Trump y quién tiene el visto bueno de los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que se estén madurando las condiciones para que políticas de interés binacional sean las que prevalezcan. Y eso es muy peligroso. El país no aguanta más decepciones, más engaños, más estafas políticas, y podríamos estar frente a un fracaso más que afecte el anhelo democrático de la mayoría de los venezolanos. Mientras Ecarri ha intentado posicionarse como un puente entre sectores, la participación de Infante es vista por algunos como una garantía de supervisión desde el oficialismo, lo que abre el debate sobre si realmente se trata de una iniciativa plural o de un mecanismo de vigilancia política. Actores que han demostrado, por lo menos en la apariencia, tener puntos de vista discordantes, alimenten el interés de andar juntos frente a una política de esta naturaleza. Yo lo que sí creo es que se están dando combinaciones de fuerzas, no para resolver los problemas de hoy, sino adelantándose el futuro. Los actores políticos saben que Venezuela se encamina, independientemente de Trump y del interinato, Venezuela se encamina a un proceso de transición democrática. Esto ocurre en simultáneo, luego que más de 30 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos venezolanas alertaran al Mercosur sobre la posible reincorporación de Venezuela, planteada por el presidente Gustavo Petro en un contexto que, aseguran, sigue marcado por la ruptura del orden democrático y la falta de garantías institucionales. Así, entre movimientos internos sin consenso claro y presiones externas, el debate regresa a un punto clave, la urgencia de condiciones democráticas transparentes que definan el rumbo político del país. El resumen informativo más rápido de la jornada solo aquí en Impacto en 60 segundos. 2 noticias y toda la información que debes conocer. Alertan sobre creación de 30 sitios web para campaña a favor de Delcy Rodríguez. Una investigación de cazadores de fake news reveló la existencia de Hispan Online, una masiva operación de desinformación compuesta por al menos 30 sitios web y decenas de redes sociales creadas en apenas 10 días para difundir propaganda a favor de la presidenta encargada de Venezuela y de su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La red, presuntamente vinculada a la empresa argentina Q-Social, utilizó inteligencia artificial y actores para simular noticieros independientes, publicando más de 11.000 artículos automatizados con narrativas optimistas sobre la economía, la ley de amnistía y la ley de hidrocarburos. Q-Social ya había aparecido en el ecosistema de propaganda venezolana en 2024 cuando difundió una encuesta que respaldaba la proclamación de Nicolás Maduro tras las cuestionadas elecciones presidenciales. Aunque plataformas como YouTube y Google han eliminado parte del contenido, la infraestructura de portales y cuentas de Facebook permanecen activas. Julio Borges será otro de los testigos en el juicio contra el excongresista David Rivera. El juicio contra el excongresista estadounidense acusado de actuar como agente extranjero no registrado para el gobierno de Nicolás Maduro y de lavado de dinero continúa avanzando con testimonios de alto perfil. Tras la reciente declaración del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó desconocer que sus reuniones con Rivera estaban vinculadas al régimen chavista y, por supuesto, a cobros inesperados, se espera la comparecencia del político opositor Julio Borges como testigo clave. El proceso destaca además la negativa de Nicolás Maduro de testificar, amparándose en la quinta enmienda, en un caso que busca esclarecer una red de conspiración para influir en la política estadounidense hacia Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump. Tu derecho es saber, nuestro compromiso es informar. Gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. Únete a nuestra comunidad en @ImpactoVE y no olvides suscribirte al canal de YouTube. Bonito día para todos, nos vemos mañana.